Muy buenos días, señoritas, jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el día de hoy con el tema de curso Historia Universal, las guerras de Chechenia. No sin antes hacerles recordar que del 5 al 9 de octubre tenemos pues las exposiciones, ¿ya? No olvidarse, por favor. Muy bien, entonces iniciamos nuestra clase. Para esta clase no tengo muchos documentos, ¿no? Solamente el libro que tengo de ustedes, de manera que voy a tratar de explicárselo lo más ampliamente posible, ¿no? Muy bien. Nuestra guerra de Chechenia se inicia, ¿no? Vamos a iniciar en el nombre de Dios como siempre, ¿sí? Se inicia pues en el año aproximadamente 999, 1998, 1999, ¿ya? Sabemos que se suele dividir en dos periodos distintos. La primera guerra de Chechenia, que más o menos se da por el 1994 a 1996, y posteriormente la segunda de 1999 prácticamente hasta el 2009. O sea que es bastante joven esta Chechenia, ¿ya? Sabemos que Chechenia ha tenido conflictos, bastantes conflictos, más o menos por las invasiones de los mongoles, así como también lo tuvo España. Recuerden que España estuvo invadida más de 100 años por los mongoles también. No, ellos estaban por los musulmanes. España estuvo dominada por los musulmanes, ¿ya? Acá son los mongoles. Más tarde, las guerras del Cáucaso son las que le atacan más o menos en 1817 hasta 1864. Tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, suceden pues una serie de insurgencias desde 1940 hasta 1944 aproximadamente. ¿Y por qué suceden estas intervenciones, estas guerras? Sabemos de que los chechenios son pues un pueblo bastante antiguo y aguerridos. Ellos eran muy guerreros, ¿no? Están situados en el norte del Cáucaso y se enfrentaron en primer lugar al Imperio Ruso. Durante el siglo XIX, entre 1855 a 1859, ¿no? Se enfrentaron a los rusos de la mano de Shamil. Shamil, un imán que unificó a todas las etnias musulmanas de esta región. Llegaron pues a ser independientes de aquella época tras la fundación de su capital Grozny. Terrible el ruso, ¿ya? Grozny, terrible el ruso. Era un bastión de los cosacos. En febrero del año 44, en plena Segunda Guerra Mundial, sucede pues otro episodio, ¿no?, que va a exacerbar durante muchos años el odio de los chechenos hacia los rusos. Por eso tenemos a Stalin, que les acusa de colaborar con Hitler, ordenando su deportación masiva. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños son trasladados a la fuerza hacia el Asia Central y a Serbia. Aproximadamente se encuentra un 50% de ellos que mueren de tifoidea en el camino. Ustedes saben que cuando se trasladan a pie de un lado a otro, ¿no?, sin el agua respectiva, sin los cuidados del aseo, la limpieza, la buena alimentación, ¿no? Son pues los mosquitos, una serie de cosas que les va a atacar, y casi el 50% de todas las personas que iban a pie mueren, desaparecen, ¿ya? Por tifoidea y por otras enfermedades. En el año 1957 aproximadamente, con Khrushchev son amnistiados, ¿no?, amnistiados, y pueden recién regresar a su hogar. Miren ustedes, desde 1944 estamos viendo hasta el 57, son algo de 12 años aproximadamente, 13 años, ¿no? Muy bien. Los inicios de la Primera Guerra Chechenia se dan contra Rusia, ¿no?, que estaba en sus últimos días.
cuando Rusia estaba en sus últimos días. Dodgar Deube, un general soviético destinado en Estonia, es pues elegido presidente de la República Chechena. Poco después se proclama ya la independencia. Moscú en estos momentos no puede reaccionar e incluso se olvida de sus armamentos soviéticos, sus tanques, sus piezas de artillería, ¿no? Todas esas armas modernas que tenía, que allí se habían posesionado. Chechenia entonces se transforma en la base de numerosos clanes de mafiosos que actúan en la Nueva Rusia. Es así que se da la gestión de Dudayev en el fracaso, ¿no? La gestión de Dudayev, que es un fracaso. No se pagan las pensiones de la productividad, no hay productividad, todo es nulo. En diciembre de 1994, los altos mandos del Kremlin aconsejan a Boris Yeltsin que ataque Chechenia para estabilizar la región, ¿no? Para frenar las tendencias separatistas en la federación, garantizando la variante rusa de los oleoductos que cruzaban por el Cáucaso, ¿no? O sea, por ahí pasan sus oleoductos, ¿no? La ofensiva entonces acorazada se va a producir por 3 frentes bien demarcados, pero chocan con una fiera resistente que es Grozny, ¿no? Grozny va a padecer un bombardeo intensivo que lamina su centro histórico, ¿no? Los chechenos se repliegan hacia las montañas y lanzan una eficaz guerra de guerrillas, acompañada de espectaculares acciones terroristas, como por ejemplo la toma de rehenes de Budionovosk y en Klislyar. El desgaste entonces de los rusos es imparable. Aparece en escena Alexander Lebed, un respetado militar que consigue asentarse y negociar con el nuevo presidente checheno, Aslan Mahadov. Ambos firman entonces la paz en agosto de 1996. Ellos son los que son llamados a acuerdos de Khazabirut, que establecen entonces la retirada de todos los tanques, o sea, todo el material bélico, ¿ya? Tanques, rochabuses, tanquetas, etc., del Ejército Rojo. Una minoría, ¿no?, de 5 años se da pues aproximadamente, ¿no?, el estatuto político de los chechenos. Ellos tienen un plan bastante detallado y se supone que de facto a la autonomía total. Ese es el plan que ellos tenían. Bien, pero este armisticio, esta forma de hacer las cosas no da resultado, ¿ya? Mahadov comete el mismo error que Dudayev. No frena las disensiones internas, o sea, hay problemas entre ellos mismos dentro de sus grupos. En el año 1999 el país es libre, pero está al borde de la guerra civil. Quiere decir que entre ellos mismos había problemas, ¿ya? Los secuestros, el tráfico de armas, el robo del petróleo son cosas cotidianas, pasan a cada momento. Entonces, los grupos radicales capitaneados por el comandante Shamil Basaev toman el control. Es así que en septiembre, más o menos por esta época, ¿no?, Rusia se despierta con 3 atentados que dejan 230.000 muertos en una semana de horror. Vladimir Putin desata una amplia operación antiterrorista. Putin desata una operación antiterrorista. Entonces se daba comienzo, ¿no?, a la Segunda Guerra Chechenia, año 1999, que duró 10 años aproximadamente hasta el 2009. Después de que los guerrilleros chechenos atacaran pues al vecino Dagustán, ¿no?, a los vecinos Dagustán, y tras una serie de atentados en Rusia, los que causan cientos de muertos, siendo acusados los chechenos de estos actos, ¿no?, mortíferos. Según los chechenos y algunos disidentes rusos, la mano del antiguo KGB
estuvo detrás de estos atentados, que llevaron al inicio de la guerra y la suposición, ¿no? Esta suposición de que eran los chechenos los que habían acometido esas muertes. Pero hay fuentes benignas, ¿no? Fuentes fidedignas, ¿no? De que fue la KGB. La KGB sabemos que es un grupo de militares especializados en guerras y guerrillas, ¿no? Organizado desde la época de Hitler, ¿verdad? Desde la época de Hitler, o sea, bastantes años. En medio de esta atmósfera, pues, nacionalista, el despegue de la candidatura del nuevo primer ministro Vladimir Putin, ¿no? Es nombrado por Yeltsin un mes antes, superando las encuestas al anterior primer ministro Yerbergrin Primakov. Yeltsin dimitió el 31 de diciembre de 1999. Esto que hace sucedió el poco conocido entonces Putin, quien gana fácilmente las elecciones unos meses después. El conflicto que se da pues entre la Federación Rusa y los chechenos, ¿no? Contra los rebeldes chechenos insurgentes caucásicos, muyahidines y miembros de Al-Qaeda. La guerra comienza el 26 de agosto aproximadamente en horas de la mañana en el año 1999, cuando su primer ministro ruso Vladimir Putin ordena pues al ejército que haga ocupación de las zonas fronterizas, impidiendo nuevas incursiones chechenas contra Dagestán. Mientras comenzaba un ataque demoledor aéreo contra la República Rebelde. En los meses iniciales de la guerra, Rusia se apoya en un masivo ataque aéreo y terrestre, utilizando toda clase de misiles contra las principales ciudades. Gran parte de la población civil fue evacuada de las localidades donde se combatía. Los rusos avanzaron hacia Grozny, cuyo cerco estaba complementado poco antes de la Navidad. La capital chechena fue tomada por los rusos a principios de febrero del año 2000, tras destruir lo poco que quedaba de ella, porque ya estaba devastada por tantos ataques, ¿no?, armamentistas. Así es que se encuentra que los rebeldes se van retirando a las montañas del sur, desde donde comenzarán nuevamente la guerra de guerrillas contra las tropas rusas. Los chechenos pro-moscovitas, después del año 2002, seguían los enfrentamientos esporádicos. Habían incursiones del ejército ruso, así como algunas infiltraciones de guerrillas chechenas que perpetraban ataques en el mismo teatro de Dubrovka, en Moscú. La masacre de la escuela de Balsán. Ankhamad Kadyrov era por aquel entonces el presidente prorruso de Chechenia, puesto por Moscú a finales del año 2003. Pero, sin embargo, solo hicieron falta unos meses para que fuese asesinado en el estadio de fútbol de Grozny por la mina terrestre colocada bajo un tablado de personalidades importantes. Durante un desfile que era conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial, Rusia entonces anuncia oficialmente el fin de la guerra de Chechenia, 10 años después de haberla invadido. 10 años después de haberla invadido. Miren ustedes, qué bárbaro. Ustedes saben, queridos alumnos, ¿no?, que una guerra trae enfermedades. ¿Por qué? Por los muertos que deja. Trae niños huérfanos, ¿no?, mujeres viudas. Trae desastre económico. Trae desastre también hasta en el clima, porque los muertos también se descomponen y queda una destrucción total. Qué triste, ¿verdad? Bien, acá tenemos en el tema, tenemos una lectura bastante aparente, justamente, ¿no?, de acuerdo a la clase, la cual se las voy a hacer porque a veces veo que ustedes no me hacen la lectura, pero quiero que en casa, por favor, hagan la lectura completa para
tomar una posición, ¿sí? Muy bien. Una posición sobre todo de hacer un trabajito, un resumen acerca de esto, ¿sí? Muy bien, queridos alumnos. La masacre dice en la escuela número 1 de Belzán. La primera escuela de Belzán era tomada pues por los terroristas, ¿no?, chechenos, con más de 1000 rehenes. La mayoría de ellos eran niños y adolescentes que sus edades eran entre 6, 8 a 12, 14, 13 años. Aterrorizados, amenazados con pistolas, amenazados con bombas, estuvieron hacinados en el gimnasio durante 51 horas, 50 minutos, con uno de los desenlaces más tristes y traumáticos de la historia. El primer día de terror se irrumpe en un día feliz. Era un día feliz para los niños. Un grupo de aproximadamente 45 hombres y mujeres armados, encapuchados, para que nadie los conociera, llegaron en camiones militares de gas, el gas 66, e irrumpieron en el colegio a eso de las 8:30 a 9 de la mañana. La mayoría de los atacantes llevaba pasamontañas negras, otros llevaban cinturones explosivos. Las mujeres vestían burkas. Después se supo que se trataba de las llamadas viudas negras, que no son más que terroristas suicidas, las cuales sí se embarcaban en misiones portando explosivos. Bien, estas procedieron entre amenazas y tiros al aire, condujeron a los rehenes al gimnasio, un edificio de 10 metros de ancho y 25 de largo. Una vez que estaban todos los niños allí, confiscaron sus pertenencias, en especial sus cámaras, sus celulares, e instalaron una serie de bombas y trampas explosivas. La matanza no tardó en empezar. Cuando la policía corrió al patio para ayudar a los pocos padres y niños que habían hecho un intento desesperado de fugarse, los terroristas abrieron fuego desde las ventanas del gimnasio. Luego procedieron a fusilar a muchos de los profesores, especialmente a los profesores varones, dentro del colegio, ordenando a los niños quedarse cerca de las ventanas como un escudo humano para que la policía no les disparase. Finalmente, luego de llegar a lo que parecía un punto muerto, los terroristas declararon sus exigencias. Rusia debía retirar sus ejércitos de Chechenia. Debería de liberar a los detenidos que habían sido apresados por atentados el 21 de junio en la contigua república de Ingushetia, y que como mediadores llevaron al pediatra ruso Leonid Roshal, el presidente de Osetia del Norte, Alexander Dazazogov, y su homólogo Ingushetia, Murat Siasikov. Además amenazaron ellos con hacer volar el edificio si alguno los atacaba. Ya habían matado a la mayoría, imagínense, padres de familia y niños. El segundo día, los niños entraron en más terror. No tenían ni siquiera agua para tomar. Cundía la incertidumbre. El terror se había apoderado de los niños. No dormían, pero ni un poquito. El 2 de septiembre, las negociaciones entre Rothschild y los secuestradores fracasan totalmente. Estos se negaron incluso a permitir la entrada de comida y agua para los niños. No querían ni siquiera permitir el ingreso de medicamentos para los jóvenes rehenes y para los padres, ¿no? Imagínense, no quería que retiren a los cadáveres que estaban regados en el patio. Las condiciones dentro de este lugar de secuestro empeoraban cada vez, porque los rehenes muertos, ya ustedes saben que se empiezan a descomponer. Especialmente los niños estaban aterrorizados de ver a padres y compañeros muertos tirados en los pisos. Entonces, muchos de los rehenes, los niños, se quitaron las camisas y otras prendas de vestir para aliviar y soportar el calor que hacía ahí dentro, ¿no?, de ese edificio, porque era pequeño, como ustedes saben. El calor era cada vez más intenso, entonces los cuerpos se descomponen, ustedes saben. Los terroristas entonces cortaron el suministro de agua. Imagínense, había agua por lo menos,
pero cortaron el agua. Se vieron entonces a beber su propio sudor y orina los niños y padres de familia. Cuando los más pequeños lloraban, los secuestradores disparaban al aire para asustarlos, hasta que se callen y no hagan ningún ruido. Los rehenes pasaron una segunda noche entre el miedo, el terror, la inmundicia, porque ustedes saben que las necesidades no había dónde ir a hacerlas, ¿no? Imagínense. Durante la mañana del tercer día, los ánimos cambiaron y la violencia estalló aproximadamente a la 1 de la tarde con 10 minutos. El tercer día de desenlace, por la tarde, a las 3 el día 3 de septiembre, los secuestradores aceptaron la entrada de un equipo médico para que retirara los cadáveres del exterior del colegio. El equipo empezó a aproximarse a la escuela, pero en unos segundos de confusión, aproximadamente a la 1:10, los secuestradores abrieron fuego y se oyeron 2 fuertes explosiones. Las fuerzas especiales rusas activaron su plan de acción de inmediato, asaltando el colegio para rescatar a los pocos que quedaban en el interior. Es así que estalla una batalla caótica mientras que las fuerzas especiales intentaban entrar a la escuela a tiempo de que protegían la huida de los rehenes. La contundencia de la intervención fue enorme. Además de las fuerzas especiales, también participó el ejército regular y las tropas del Ministerio del Interior ruso, así como helicópteros de combate, varios, Mil-24, el Mir-24 y el MiG-8, por lo menos un ataque. Muchos civiles se unieron pues a esta batalla portando sus propias armas para poder salvar a los secuestrados. Los secuestradores provocaron más explosiones dentro, destruyendo totalmente el gimnasio, incendiando buena parte de todo el edificio, mientras los comandos de las fuerzas especiales perforaban las paredes para poder permitir la huida de los rehenes. Aproximadamente el mismo día, a las 3:05 de la tarde, ¿no?, 2 horas después que se iniciara el asalto, las tropas rusas declararon que tenían bajo control a todo el colegio. Sin embargo, la lucha seguía y 3 terroristas fueron localizados en el sótano con varios rehenes. Fueron abatidos, aunque antes asesinaron a los niños rehenes. O sea, nadie salió vivo. No se puede empezar a evaluar el alcance de la matanza hasta que se disipó el humo. Las autoridades dieron por finalizada la operación de las tropas rusas. Todos los secuestradores murieron, excepto 3 que fueron detenidos, los que estuvieron en el sótano. El balance final de fallecidos dio un resultado bastante lamentable y atroz. El número de 333 rehenes, de los cuales 171 eran niños menores de edad. Luego de estos terribles hechos, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó en un mensaje a la nación televisado por todos los canales nacionales que la toma de rehenes fue una intervención del terror internacional contra Rusia y que no cedería al chantaje. O sea, todavía negó, Dios mío, qué horror. Y que no cedería al chantaje. Días después, el ministro de Interior de Osetia del Norte, teniente general Kaveks Dansitiev, presentó su dimisión al cargo. Putin ordenó un luto nacional de 2 días y eran los días 6 y 7 de septiembre. El 7 de septiembre, 135.000 personas se manifestaron en contra del terrorismo en la Plaza Roja de Moscú. ¿Qué quiere decir esto, queridos alumnos? Que muchas familias de aquellas personas muertas, ¿no?, padres de familia, niños, adolescentes, púberes que murieron, hicieron pues un plantón en la plaza de Moscú ante tanto terror en contra de cada uno de sus hijos, hermanos, sobrinos, nietos, etc. Miren ustedes, esta parte de la historia es bastante tenebrosa, bastante horripilante, más que nada, porque asesinaron a niños menores de edad que ninguna culpa tenían de los planes de estos señores, ¿no?, tan ofuscados, tan obcecados en sus ideas políticas. Realmente
eh, es algo que a todos nos, al menos a mí, ¿no? Me afecta. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, no nos gustaría que le pase a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Y a ningún alumno de ningún colegio pues se mereciera este fin tan tenebroso, tan terrorífico, ¿no? Morir así en manos de terroristas prácticamente, efectivamente. Muy bien, queridos alumnos, como ven, cada tema siempre tiene una sorpresa, cada tema nos está narrando acontecimientos acaecidos en ese siglo, en el año 1999 hasta 2009, imagínense, hace poquito, hace 10 años aproximadamente, 11 años, ¿no? 2020, claro, 11 años, imagínense, hace poquito. Lamentablemente, pues, sucede en cualquier parte del mundo. Bien, ahondar un poquito más acerca de este tema, si ustedes quieren saber un poquito más, busquen, indaguen, investiguen, es bueno saber, queridos alumnos. Bien, entonces nosotros vamos ahora, ¿no?, a la verificación de nuestro aprendizaje. Bien, la ubicación geográfica de Chechenia se da ¿en dónde? ¿En dónde? En Rusia, sur de Georgia, o Degustán, Ingustia, ¿ya? Es la respuesta. Número 2. El pueblo checheno se enfrentó constantemente al imperio ruso. Al líder Shamir Umán se le atribuye, ¿qué cosa? ¿Qué se le atribuye? Como unificar las tribus musulmanas de la región. ¿Ya? Esta pregunta número 3 vamos a investigarla bastante, ¿ya? Porque también pues se dice que logra establecer una religión, dirige al país hacia su tercera reunificación, se corona como presidente de Chechenia, ¿ya? La más alentadora es la letra A, pero vamos siempre a investigar. Número 4. Acusación hecha por Stalin contra los chechenos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que lo acusó de iniciar una insurrección armada en el sur de Rusia. ¿Ya? Fue una acusación nada más, porque en realidad fueron ellos mismos, ¿ya? Número 5. Presidió la República Chechenia y proclamó su independencia. El personaje en cuestión es Boris Yeltsin. 6. Los líderes Alexander Lebedev y Aslan Magadov firman un acuerdo de paz en agosto de 1966, conocido como el Pacto de Grozny. Letra D. Shamil Basaev es recordado por tomar el control del país dirigiendo a los grupos radicales en el año 1999. 8. La operación antiterrorista fue aplicada en un inicio por el líder Vladimir Putin. 9. La Segunda Guerra Chechena se desarrolla entre los años 1999 a 2009. Lo acabamos de ver, ¿sí? Presidente ruso que dimitió el 31 de diciembre de 1999 fue Yeltsin. Muy bien, queridos alumnos, como ven, es bastante sensible este tema, ¿no? Con una muerte de infantes que no tenían ninguna culpa. Bien, queridos alumnos, espero pues que ustedes investiguen un poquito más siempre y siempre estar practicando los valores que tenemos en casa. La responsabilidad, el amor, la fraternidad, la solidaridad, ayudar en casa a los papitos a todo lo que tengan que ustedes hacer en su cuarto, ¿no? Hacer todo lo que sea porque están unidos en casa y a seguir cuidándonos de esta pandemia. Un gusto estar con ustedes y haber desarrollado el tema. Quedo con ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho y no olvidar sus exposiciones. Muy buenos días, bendiciones.